Imaginemos la siguiente situación. Un periódico publica una nota sobre usted en la cual, según usted cree, hay una invasión a su derecho a la privacidad. Usted demanda a la revista que se defiende apoyada en su derecho a la libertad de expresión. Después de un largo proceso judicial que le resulta adverso, usted presenta un amparo ante la Suprema Corte. El juez se encuentra ante dos normas del tipo de lo que se ha llamado principios. Los principios se han definido como mandatos de optimización, normas que ordenan promover dos bienes jurídicos deseables en la mayor medida posible. Hay casos en que dos principios jurídicos básicos colisionan entre sí. Esto significa que el intento de satisfacer uno choca con el de satisfacer el otro. No es que los principios sean contradictorios, sino que en un caso particular las circunstancias especiales parecen poner al juez en un dilema. ¿Qué derecho privilegiar? Las dos partes tienen el derecho. El problema es que no se puede proteger a ambos a la vez por completo. Para los casos de colisión de principios, la teoría y práctica jurídica han desarrollado un mecanismo que se ha bautizado ponderación. Esta manera de resolver los conflictos de principios, escogiendo entre únicamente dos decisiones, la de defender al máximo un principio A limitando B o la de priorizar B. Esto es lo que llamo un modelo diádico de la ponderación. En las propuestas de este tipo, el conflicto se resuelve siempre escogiendo a una parte y concediendo a ésta sus derechos a costa de los derechos de la otra. El derecho del perdedor no es cancelado, sino limitado, aunque en la menor medida posible. En el caso que propuse, si el juez elige la libertad de expresión, por ejemplo, le negará a usted la indemnización reclamada. Este tipo de ponderación ha sido desarrollado por Robert Alexy, un filósofo alemán, de una manera sofisticada. Su idea general es que la decisión judicial debe ser aquella que optimice el cumplimiento de los principios, y esto se hace considerando, en primer lugar, qué principio se vería más afectado si se defiende el otro principio. La decisión jurídica correcta es la menos limitante. También se toma en cuenta la importancia abstracta de los principios. Por ejemplo, si la libertad de expresión es más importante que el derecho a la privacidad, entonces tal vez es mejor defender la libertad de expresión, aunque se limite seriamente el derecho a la privacidad. Con estos elementos, los jueces deciden cómo minimizar el daño a la hora de elegir qué principio aplicar. Mi propuesta varía respecto de las aproximaciones estándar a la ponderación porque no es un modelo diádico, sino uno múltiple. En este, no asumo que haya que escoger uno de los dos principios y aplicarlo a costa del otro. Me parece que este enfoque restringe de manera innecesaria el menú de opciones jurídicamente disponibles. Ante un conflicto de principio, no necesariamente hay un dilema. No se requiere elegir uno de los dos principios, una de las dos partes, sino que, propongo, el juez puede buscar un equilibrio entre los dos principios, entre los intereses y derechos de diferentes individuos. Se pueden limitar ambos principios en la misma medida o en medida diferente. A esta clase de decisiones las llamo decisiones intermedias. Las decisiones intermedias pueden incluso optimizar mejor los bienes jurídicos, porque tal vez hay una decisión disponible que limita levemente ambos derechos o principios, mientras que priorizar uno de los principios podría requerir una intervención seria en el otro. No hay razón por la cual los jueces excluyen estas decisiones intermedias de las jurídicamente disponibles. Mi idea es que puede hacerse un cálculo similar al cálculo de utilidad de las teorías económicas, que en este caso mediría niveles de satisfacción de principios, nivel total, parcial o leve, y la importancia abstracta de los principios. El cálculo indicaría cuál o cuáles son las decisiones judiciales entre las disponibles que tienen más utilidad, es decir, que protegen en mayor medida los bienes jurídicos que los principios ordenan optimizar, considerando que tienen más utilidad las decisiones que protegen principios más importantes.
Una ventaja adicional de esta propuesta es que una decisión intermedia parece más justa, porque no defiende a una de las partes a costa de la otra, sino que podemos decir hace una distribución equitativa de los derechos en juego. Esta pequeña charla pretende invitarlos a conocer el difícil problema de la ponderación jurídica. Los modelos de decisión presentados son apenas aproximaciones a un tema de gran importancia e interés. Se trata de cómo resuelven los jueces conflictos cuando los derechos fundamentales de los individuos chocan. Es un problema jurídico que atañe tanto a la racionalidad jurídica como a la justicia de las sentencias sobre derechos fundamentales, y este tema constituye una de las principales líneas de investigación del Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias.